diosa romana del amor. El sábado, Saturday, en inglés proviene del dios Saturno. El domingo, Sunday, es día del sol. Estos son todos los días de la semana. Cambio de sábado a domingo. En la antigüedad, el sábado era el séptimo día de la semana. El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo, el día del sol, fuera considerado como el principal día de la semana, en reemplazo del sábado, el día de reposo. Vamos a echar una mirada, no sé si por ahí tenés algún comentario chiquito o algo que decir las chicas. Primeramente vamos a compartir. Vamos a leer el Salmo 42, 5 hasta el versículo 11, que habla también del reposo. Salmo 42, 5. 42:5 dice: ¿Por qué te abate, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esto también está hablando David, ¿no? De un estado sin reposo. Podemos hablar del estado de reposo del Señor, que ha trabajado el Señor, ha dado un día de reposo. Bueno, Mari seguro que lo va a extender y va a darnos la palabra del Señor, que Él es nuestro reposo hoy, sabemos eso. Pero también hay quienes no tienen reposo por las situaciones que pasan en su vida, a veces por luchas, por pruebas, pero hoy, gracias al Señor con su palabra, hoy vamos a entender lo que es el verdadero reposo en nuestro Dios. Amén. Así es. Vamos a dar una miradita judía sobre el Shabbat. Vamos a presentarle un comentario. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de la importancia del Shabbat. Tenemos ideas confusas sobre cómo llevarlo a cabo. Después de todo, el descanso tiene varias connotaciones. Para algunos puede significar un relajante día de pesca, mientras que para otros puede significar una tarde viendo la televisión, leyendo un buen libro, pintando un cuadro o paseando. De alguna manera, estas ideas no parecen encajar con la idea original sobre el Shabbat. La meta del Shabbat es recordarnos el drama de la creación. Pero, ¿cómo funciona exactamente esto? ¿Cómo es que el Shabbat nos hace recordarlo? ¿Existe algo más sobre el Shabbat que a muchos nos parece difícil de entender? Existe todo un conjunto de reglas y estrictas leyes rituales que involucran el Shabbat. Esto es 2 grandes volúmenes del Talmud, Shabbat y Eruvin, así como aproximadamente 200 capítulos de Shulchan Aruch, el código por excelencia sobre las leyes judías, y aún la mayoría de los judíos apenas conocen que existe este cúmulo de leyes. Y si es que conocen algunas reglas, no las entienden en plenitud. Por esta falta de entendimiento, a menudo dejan de respetar esas reglas completamente, anulando así toda la ley. Si pensamos en el Shabbat como un día de descanso, tras una ardua semana de trabajo, entonces estas reglas no tienen sentido alguno. Se prohíben muchas cosas,
aunque no involucren esfuerzo físico alguno. No solo está prohibido hacer una fogata, sino que también el arrojar la más pequeña varita a una flama. Uno no puede arrancar una hoja de pasto, escribir un número telefónico o poner una olla sobre la estufa para que hierva. Se dice que viajar en coche es un trabajo y aunque ciertamente el caminar requiere de un mayor esfuerzo, el judío se pregunta, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué se nos prohíbe hacer tantas cosas aún cuando sea pequeño o nulo el trabajo físico? Es obvio que las restricciones del Shabbat no van en contra del trabajo físico, sino en contra del trabajo definido ritualmente. Claramente se debe explorar más el Shabbat y profundizar en su significado. La Torá llama al Shabbat una señal eterna entre Dios e Israel. El Shabbat involucró tanto a Dios como al pueblo judío. Para poder entender sus reglas debemos profundizar más en estas dos ideas. El descanso divino, porque ¿cómo puede ser? ¿Dios descansó? ¿Le hacía falta a Dios descansar? De acuerdo a lo anterior, el concepto del Shabbat está íntimamente ligado al concepto del descanso divino. Después de la creación, antes de poder entender el Shabbat, debemos primeramente entender el significado del descanso divino. Pero esto en sí crea algunas dificultades. ¿A qué se refiere la Torá cuando nos dice que Dios descansó? ¿Acaso Dios está cansado? ¿Fue la creación una tarea tan ardua? ¿Es la Torá tan ingenua que ve a Dios en término antropomórfico y humano? ¿De verdad supone que Dios necesitó un descanso después de 6 días de arduo trabajo, tal como cualquier otro obrero? Por supuesto que no. La Biblia misma dice allí en Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no os has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Dios descansó, no porque estaba cansado o fatigado. Aún al crear el universo, no es un trabajo arduo para Dios. Nuestros sabios enseñan que para él implicó todavía menos esfuerzo que el pronunciar una sola letra. Dios descansó en otro sentido. Él descansó cuando cesó de crear, cuando Él ya no debía crear más cosas físicas en su mundo. Ya no interfiere más con las cosas del mundo. Esto nos adentra en la definición que la Torá tiene sobre el descanso del Shabbat. Descansamos en el Shabbat cuando ya no interferimos con el mundo. De esta manera imitamos el descanso divino en Shabbat. Cuando Él dejó de interferir con su mundo durante los 6 días de la semana de la creación, Dios impuso su poder sobre el universo, modificándolo activamente. En el Shabbat, Él descansó al dejar de imponer esta supremacía, imitando a Dios al renunciar a nuestro dominio sobre el mundo en el Shabbat. Tenemos ahora una nueva definición sobre el trabajo que hace que todo el concepto del Shabbat tenga sentido.
Esta es nuestra definición. El trabajo, en el sentido que en el Shabbat las establece, es un acto que demuestra la supremacía del ser humano sobre el mundo. Gracias a su inteligencia y habilidad. También ahora tenemos una definición del descanso. El descanso, en el sentido en que el Shabbat lo establece, es el no interferir en la naturaleza ni ejercer supremacía sobre ella. Es un estado de paz entre el hombre y la naturaleza. Ahora podemos entender el ritual del Shabbat. Debemos dejar intacta la naturaleza. No debemos demostrar nuestro poder sobre ella, ni cambiarla. No debemos intervenir en el proceso natural. Y cualquier cambio o interferencia, no importa que tan trivial o pequeña sea, es una violación a este descanso. Los trabajos pesados, tales como arar o construir, siguen considerándose como trabajo en este sentido, pero también incluye varias cosas que no requieren esfuerzo alguno. Cosas como encender un fósforo, como decíamos, arrancar una rosa o freír un huevo. Estas no requieren de mucho esfuerzo, sin embargo son símbolos del dominio del hombre sobre la naturaleza. El Shabbat es mucho más que un mero día de descanso. Respetarlo es una señal de nuestra fe en la creación de Dios, ya que en el Shabbat el proceso de la creación se detuvo por completo. Imitamos el descanso de Dios con nuestro Shabbat, tal que el acto de la intervención en la creación puede considerarse como trabajo y una violación al Shabbat. Al Shabbat se le llama tanto sagrado como bendito. Esto está íntimamente ligado al Shabbat, de la creación y al concepto de descanso, de descanso. De este modo, vamos a ver Éxodo 11, perdón. Estamos viendo el cuarto mandamiento. Sí. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para entender un significado más profundo del Shabbat, debemos entender primero el Shabbat de la creación. ¿Por qué descansó Dios después de 6 días? ¿Por qué apartó Dios un día en el cual específicamente cesó de trabajar? Esto se vuelve como un rompecabezas cuando vemos el relato de la creación. Mientras avanzamos por los 6 días, encontramos que cada uno nos ofrece un nivel más alto de creación. Primero hay la materia inerte, después las plantas, después los animales y finalmente el hombre. Nosotros supondríamos que en el 7º día esta secuencia continuaría y se crearía algo más elevado. En cambio, encontramos nada. Podemos entender esto desde el punto de vista de un midrash, una exégesis de la Torá. Refiriéndose a la creación, la Torá dice en Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. El Midrash formula una pregunta obvia. Si Dios descansó en el 7º día, ¿cómo pudo terminar exactamente el mismo día? Y si Él no hizo nada durante el Shabbat, entonces, obviamente, terminó en el 6º día. Este análisis nos proporciona una respuesta muy profunda al decir que en el Shabbat Dios creó el descanso. Para entender esto tenemos que introducir un concepto aún más fundamental. Entre más se parece algo a Dios, más cerca está y más comparte de Él.
De hecho, el principal propósito del judaísmo es la imitación de Dios. Dios mora en la eternidad, en una dimensión por encima del cambio y del tiempo. Él le dijo a sus profetas, Malaquías 3:6. Mari, qué impresionante, ¿no? Porque estamos viendo cuando el Señor descansó, pero 6 días para hacer todo lo que nosotros... Sí. Creo que no nos alcanzará la vida para poder recorrer aún profundidades del mar. Hay lugares que ni siquiera el hombre puede llegar, pero el Señor creó. Sí. A veces podemos ver en los videos, ¿no?, de la naturaleza, en la jungla, o sea, en la Amazona, aún ese gusanito tan chiquitito que está ahí, irreconocible. La verdad que es una obra maravillosa y perfecta que hizo nuestro Dios. ¿Y qué obra? Y después descansó, ¿no? Y después descansó. Sí. ¿Para qué? Descansó para enseñarnos. Sí, él fue el ejemplo perfecto. El ejemplo, siempre fue el ejemplo perfecto. Sí, sí, la verdad, impresionante. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo no cambio, yo soy el Señor y no cambio. La serenidad y la tranquilidad son entonces una réplica de los atributos divinos. En el séptimo día, Dios añadió esta dimensión de tranquilidad y armonía al mundo, y este ya no se encontraba en un proceso de cambio. Por lo tanto, estaba capacitado para compartir la serenidad de Dios y convertirse en sagrado, armónico y divino. Así el Shabbat se convirtió en el día de la eternidad, permitiendo al mundo compartir la infinidad de Dios. De cierta forma, Dios descendió al mundo en el Shabbat de la creación. Es interesante señalar que la palabra Shabbat está relacionada con las palabras sheves, morar, que quiere decir morar, habitar, vivienda y reposo. En Shabbat Dios hizo del mundo su residencia. Por consiguiente, el Shabbat trajo consigo una armonía integral entre Dios y su mundo. En vez de seguir cambiando al universo, Dios lo armonizó consigo mismo. Cuando un hombre cuida del Shabbat, también comparte la eternidad de Dios. Entra en un estado de armonía, tanto por Dios como por el mundo, y se encuentra en un estado de paz con toda la creación. Esto explica inmediatamente por qué el concepto de paz es tan importante en el Shabbat. Uno de los saludos más comunes en Shabbat es Shabbat Shalom, Shabbat paz. La gran esperanza del pueblo judío es la era mesiánica, a la cual seguirá una época de armonía universal. Será una época en la que el hombre aprenderá a vivir en paz, tanto con sus semejantes como con la naturaleza. Marcará el final de toda guerra, injusticia y explotación, tal como se describe en Miqueas. Vamos a mirar y trabajar un poco, ¿no?, con la palabra Miqueas 4:4, el profeta Miqueas. 4:4. Sí. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Palabra del Señor. La llegada del Mesías anunciará la más grande revolución dentro de la historia de la humanidad. Caracterizará el triunfo final del hombre sobre la maldad. Uno de los mayores problemas que ocurren en las revoluciones es que generalmente fracasan. El nuevo régimen es casi siempre tan corrupto como el anterior. Los revolucionarios saben qué es lo que quieren destruir, pero por lo regular no tienen una mínima idea de cómo reemplazar lo destruido.
casi nunca tienen la oportunidad de experimentar realmente el nuevo orden. Cuando finalmente se apoderan del poder, están sumamente ocupados con los detalles administrativos. Shabbat es un preparativo para la revolución. Cada Shabbat vivimos un momento del mundo venidero, de la paz y armonía de la era mesiánica. El judío que cuida Shabbat conoce el significado de la armonía y tranquilidad verdadera. Sabe cómo aprovechar el Shabbat y elevarse con él. Así, cuando se presente la revolución mesiánica, estará preparado para recibirla. El respetar el Shabbat lo preparará para el día en que todo sea Shabbat. El Shabbat nos concientiza sobre nuestra meta final en la vida. Es muy fácil caer en lo mundano, sin embargo el Shabbat nos recuerda constantemente que existe una realidad superior. El Shabbat nos enseña a planificar el futuro. Todo alimento que se consume en Shabbat debe ser preparado de antemano. Lo mismo se aplica para la eternidad. Cada vez que nos preparamos para Shabbat, también nos recordamos de la preparación para el mundo cuando todo sea Shabbat. Recordamos que nuestra estancia en este mundo es solamente una preparación para algo más elevado. La Torah llama Shabbat una señal eterna. Vamos a ver Éxodo 31, 17. La Torah llama al Shabbat una señal eterna. Señales para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Éxodo 31, 17, ¿no? Sí. Y es una señal, dice, perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el 7º día dejó de trabajar y descansó. El 4º mandamiento nos dice, recuerda el Shabbat, recuerda. ¿Lo recordamos? Vamos a mirar un poco más Éxodo 20, 8, 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Algunos argumentan que un mandato hecho por Constantino en el año 321 de nuestra era cambió el Shabbat de sábado a domingo. ¿En qué día se reunía la iglesia primitiva para adorar? La Escritura nunca menciona una reunión de creyentes en Shabbat, o sea, sábado, para adorar y tener compañerismo. Sin embargo, hay pasajes muy claros que mencionan el primer día de la semana. Por ejemplo, en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Sin embargo, Hechos 27, ¿no? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, en 1 Corintios 16, 2 también, Pablo exhorta a los creyentes corintios.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Puesto que Pablo designa esta ofrenda como servicio en segunda de Corintios 9:12, esta colecta debe haber estado relacionada con la adoración del servicio dominical en la asamblea cristiana. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Históricamente el domingo, no el sábado, era normalmente el día de reunión para los cristianos en la iglesia, y su práctica data del primer siglo. El Shabbat fue dado a Israel y no a la iglesia. El Shabbat sigue siendo en el calendario romano sábado, no domingo, y jamás ha sido cambiado. Pero el Shabbat es parte de la ley del Antiguo Testamento y los cristianos son libres de la carga de ley. Gálatas 4:1 y Romanos 2:14. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y Romanos 2:14, ¿no? Sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La observancia del Shabbat no es requerida a los cristianos, sea sábado o domingo. El primer día, vamos a ver Apocalipsis 1:10, el primer día de la semana, domingo, el día del Señor. Yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se celebra la nueva creación con Cristo como nuestra cabeza resucitada. No estamos obligados a seguir el Shabbat mosaico, descansando, sino que somos libres de seguir al Cristo resucitado, sirviéndole. El apóstol Pablo dijo que cada cristiano individualmente debe decidir si observa el descanso de Shabbat o no. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Debemos adorar a Dios cada día, no solo en sábado, domingo o miércoles o jueves, como a veces pensamos, ¿no? Que es un solo día específicamente. Para nosotros todos los días es nuestro descanso, nuestro Shabbat es Cristo. Lo primero que llama la atención en el cuarto mandamiento es que no menciona a la esposa en cuanto a que no haga obra. Nos podemos preguntar por qué el Señor no incluye a la mujer o esposa. Cuando hablamos de la mujer refiriéndonos a Eva, espiritualmente en alegoría, que abre el significado oculto en la letra, vemos que se refiere al alma y la mente de la persona, pues esta precisamente queda invitada así a hacer obra en Shabbat. Cuando una persona ya ha nacido de nuevo y conoce a Cristo, es edificada como casa espiritual y sacerdocio santo. Pues bien, el sacerdocio solo se empieza a ejercer. Espiritualmente, cuando se está en Shabbat, en habitación, es esto. Cuando se ha entrado en el descanso del Señor, cuando el Señor descansa ya de que esta persona está en Él, se dice pues que es el día de reposo para el Señor.
Porque en este día alegórico, no de la semana, el hombre ya habita en la tierra prometida. Se trata del alma del cristiano tomando su cruz en Shabbat, es decir, cada día de su vida. Acordémonos pues de que antes que el Señor conoce al Señor, nuestro viejo hombre era esclavo del sistema y del pecado y la sociedad. En nuestra forma de pensar y que el Señor nos sacó de su dominio con mano fuerte y poderosa y brazo extendido. Efesios 4:22. Y vamos a ir yendo a un tema musical y ya vamos a ir, porque estamos muy cerca de la pausa, ¿no, Cristina? ¿El otro lado? Efesios 4:22. Sí, y 23, perdón. Sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestras mentes. Estoy pensando llena de emoción. Yo no sé si te conozco. Tú hiciste las estrellas en el cielo, también alegría en mi ser. No sé si te conozco, yo quisiera conocerte, pues mi corazón reclama hoy. Yo sé que me enseñas, porque el mundo puede ver. Oh Señor, abre mis ojos. Escucha tú mi queja, Cristo, sin ti no vivo. Cristo, esta lucha es muy pesada, aunque sé que tú la llevas. No encuentro quien me ayude hoy y estoy gastando todo el tiempo. Quiero aprender de ti. Oh, no sé si te conozco. Yo quisiera conocerte, pues mi corazón reclama hoy. Oh, yo sé que me enseñas, porque el mundo puedo ver. Oh Señor, abre mis ojos, escucha tu mi queja. Cristo, sin ti no vivo. No sé si te conozco. Yo quisiera conocerte, pues mi corazón reclama hoy. Oh, yo sé que me enseñas, porque el mundo puedo ver. Oh
Señor, abre mis ojos, escucha tu mi queja. Cristo en ti, no vivo. Tú eres todo para mí. Cristo no viva. Sin ti. Solo un nombre dado a los hombres para encontrar la salvación. Él gobierna sobre principados. Jesús, tú eres mi redentor. Comienzo, espacio publicitario. Estás escuchando Jesucristo es el Señor, palabra de Dios para tu vida. Oh Dios, tú oyes mi oración. Hablemos sobre violencia. Déjame plata para... No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto, no está, todos los días, plata. Necesito plata. ¿Pero para qué quieres plata? Acá te digo lo que Solo quieres. 50 pesos. Sí, 50 pesos. Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para el curso. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. Deja de gritar que no soy sordo. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pro chico. Esas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Es una denuncia, no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. A demostrar. ¿No? Yo lo bordeo. ¿Por qué no borra? Que quieran someterte y controlarte, eso es violencia. Además de la física, hay muchas otras formas de violencia hacia las mujeres. La nueva ley de violencia... 156-758-4544. Los mismos ojos con otra visión, la misma cara. Nuevos Horizontes Viajes te trae las mejores opciones en turismo. Una nueva canción, un nuevo corazón. Salidas en julio, Mendoza, altas montañas. 6 días, 4 noches, a 4.500 pesos. Merlo, San Luis, 5 días, 3 noches, a 3.690 pesos. Tandil, Buenos Aires, 3 días, 2 noches, a 2.790 pesos. Federación Entre Ríos, 3 días, 2 noches, a 2.650 pesos. Merlo, San Luis, 4 días, 2 noches, a 2.590 pesos. Todo con seguro, coordinador permanente y una cálida atención. Comunícate al 2101-8010 y en nuevoshorizontesviajes.com. Nuevos destinos para vivir, nuevos horizontes para disfrutar.
Hablemos sobre violencia. Déjame plata para... No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto, no está, todos los días, plata. Necesito plata. ¿Pero para qué querés plata? Acá tenés todo lo que Solo querés. 50 pesos. ¿Qué hay 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para lo tuyo. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. Dejá de gritar que no soy sordo. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pueblo chico. Esas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Es una denuncia, no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. Vamos a ¿No? Solo bordeo. Que quieran someterte y controlarte, eso es violencia. Además de la física, hay muchas otras formas de violencia hacia las mujeres. La nueva ley de violencia de Fin género de se espacio publicitario. Estoy pensando, llena de emoción. Bueno, seguimos acá con nuestro programa, con el cuarto mandamiento, y vamos a estar dando las líneas telefónicas, y nos estaban diciendo que no nos están viendo bien por YouTube, pero es por la baja tensión que hay, así que si no estamos saliendo bien es por eso, así que no se preocupen. Pero acá Cristina, nuestra operadora, nos dice que por Facebook nos estamos viendo muy bien, así que le volvemos a pasar nuestra línea de teléfono, que es 40 40 20 44 15 67 58, 45 44 y www.jepradio.com.ar. Bueno, continuamos con estos pasajes, gracias al Señor, que venimos desde el primer mandamiento y ya estamos en el cuarto mandamiento. Es una bendición para nosotras escuchar la palabra del Señor nuevamente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otro mensaje que vemos tanto en este mandamiento como el 10º es cuando menciona tu buey y tu asno, ¿no? Nos menciona allí. Sí. Tu buey y tu asno. Estos dos animales, de la misma manera que acompañaban a Cristo en el pesebre, nos acompañan a nosotros desde nuestro nacimiento, en el día de reposo. Descansará tu buey, animal que tira del arado, representando nuestra misión de trabajo en el mundo y en Cristo. Nuestra obra, y descansará tu asno, animal de carga, representando la carga espiritual y la responsabilidad en la vida, porque ya no llevarás tu carga, sino que voluntariamente llevarás tu cruz.
Ambas cargas siempre que hayamos hecho como manda el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29. Fácil. En griego, posnotos, algo así, ¿no? Soy difícil de pronunciar, ¿no? Es difícil. Vos también, ¿no? Sí, Nos sí. cuesta a todas. Sí. No, A veces el castellano apenas lo pronunciamos. Apenas. Estábamos hablando de eso, que bueno, gracias al Señor estamos aquí solo por su gracia, amén. Exactamente. No somos locutorias profesionales. Solo por la gracia Solo por y su gracia. amamos compartir la palabra del Señor Amén. y aprender, mientras que también nosotras nos preparamos y estudiamos y ahí anotamos, escribimos y estamos aprendiendo Amén. y mirando, conociendo más al Señor a través de su palabra, ¿no? Esta palabrita, potos, significa servicial, bueno, útil, de manera que al llevar nuestra cruz o yugo con Cristo, o yugo con Cristo está siendo beneficioso a aquellos por los que se lleva la carga, es decir, por Cristo y por los hermanos de la iglesia. La última parte del cuarto mandamiento que hoy estamos viendo, con mucha dificultad, pero lo estamos compartiendo. Y preste atención del otro lado y acompáñenos aquí una vez más, un martes más que el Señor nos permitió, nos dio vida y vida en abundancia, como decimos, y Él es nuestro descanso. Sí, Estamos hablando del reposo del Señor. Que mande el mensajito. Entendemos que están de vacaciones los niños. Sí. Los chicos están de vacaciones, las mamás estarán ahí ocupadas, o estarán con sus hijos, pero bueno, qué bueno que puedan compartir la radio escuchando y que sus hijos también puedan estar escuchando. Pero creo que sí, nos mandaron mensaje, Sí, ¿no? sí, Norma? sí, nos mandaron mensaje. Dice, bendición, hermana, soy de Villa Albertina. Nos pide una perlita. Le decimos a la hermana que toda la palabra del Señor es una perlita, es una perla preciosa. Y de gran precio. De dice, gran tesoro precio, de gran precio. De gran precio. Y una, dice, una alabanza, dice, para Patito, Juan, Aarón, Milena, Nayara y Candela, Tatiana. Dice, soy Marta. Así que a nuestra hermana Marta, que no la conocemos, pero es nuestra hermana en el Señor, le mandamos saludos y bendiciones. Amén. Y también nos mandó un mensajito Ruth, dice que estaba muy lindo el programa, dice, así que muchas bendiciones. Qué bueno, porque ellos están de vacaciones, están de vacaciones, están quizás saliendo en su salida, pero aún están escuchando la radio. Sí, Eso sí. es una bendición. Verdad. Como jóvenes, así que le mandamos saludo a todos ellos. Y aquí. Seguimos aquí comprometidas con la verdad. La última parte del cuarto mandamiento, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el Shabbat. Esto conecta con las primeras palabras de Dios cuando dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Este es uno de los textos más preciosos donde el Señor muestra su amor por el ser humano, pero necesita ser leído con ojos espirituales, con los ojos de Dios. Si no, solo encontraremos en la historia del pueblo de Israel en Egipto, la cual es igualmente importante y muestra el testimonio de Dios. Pero el significado universal es que Dios nos hace libres del pecado, libres de las manos del diablo, por el hecho de venir en carne en Cristo y yendo a la cruz a morir y resucitar, mostrándonos y dándonos la victoria sobre la muerte para vida eterna. Esto se hace por su misericordia, por su amor, ya que somos pecadores en cuanto nos buscamos los caminos, en cuanto no buscamos los caminos de Dios, sino el nuestro. No buscamos su salvación,
buscamos nuestro propio camino, justificándonos en nuestras consecuencias morales y religiosas. Y este es el profundo significado de celebrar el Shabbat. Celebrar el sacrificio del Mesías, el Cordero de Dios, y su sangre en las puertas y en los postes de nuestras almas. Esta es la manera en nuestra mente por fe. Debemos celebrar esta Pascua tomando la Santa Cena. Si la cena es la Pascua, Jesús la tomó en Pascua y ahora sabemos su significado. Por lo tanto, le daremos la gloria al Mesías y seremos libres del pecado y fuera de la casa de servidumbre. Tomaremos la cena con nuestros hermanos en la fe, en intimidad y adoración y alabanza a Dios. Entonces el cuarto mandamiento, estamos viendo el cuarto mandamiento, ¿no? Y no imaginamos jamás que podríamos compartir el cuarto mandamiento. Lo habíamos compartido entre nosotras, ¿no? Sí. Y siempre que volvemos a estudiar para compartirlo, volvemos a refrescar nuestra memoria y la verdad que empezamos a agregar más y más y más y más, ¿no? Y vamos a ver, el cuarto mandamiento, santificar el sábado, completa la sección del Decálogo que especifica los principios fundamentales que rigen nuestra relación con Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy pocos se dan cuenta de la gran influencia que Satanás tiene en nuestra sociedad. Vamos a ver 2 Corintios 4:4. Nuestra sociedad está muy influenciada por Satanás, que es el verdadero Dios de este siglo, como dice la palabra, ¿no? Sí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Y 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Su propósito siempre ha sido destruir la relación entre el Dios verdadero y los hombres. Lo que más desea es evitar que los hombres tengan una amorosa relación personal con su Creador, la cual en sí es la razón del cuarto mandamiento. Él quiere impedir que realicemos nuestro asombroso potencial de llegar a nacer como miembros de la familia de Dios. Y cuando hablamos del enemigo, en este caso que estamos hablando del día de reposo, y vemos a tanta gente influenciadas, a tanta gente seguir sus propios deseos, trabajar más, hacer otras cosas en lugar de ir a la casa de Dios a celebrar el reposo, el descanso, junto con el pueblo del Señor, ¿no? Y vemos cuando hablamos aquí que el enemigo tiene esa meta y aún pareciera que no nos mueve un pelo, pareciera que decimos, no es tan así. Y el enemigo siempre está con su mirada puesta en cada cristiano, en que no le sea fiel a Dios, en que no tenga una relación con Dios. Entonces, él va a hacer lo imposible para poder desviarnos de la meta que es Cristo. Para que no entremos a su reposo. A su reposo. Él está ahí para que nosotros no podamos descansar en él. Y él es muy sutil y usa, de los cuales cada uno sabe su debilidad o su proyecto, lo que se pone ahí para que nosotros no descansemos en él.
Y aún la palabra del Señor tiene promesas para nosotros de que en medio de la dificultad podamos descansar en Él, porque Él está, pero el enemigo trabaja de otra manera, en argumentos en nuestra cabeza, Claro. ¿no? De decir que no podemos, que esto... Pero cuando uno está, por eso es tan necesario congregarse y conocer la palabra, el Cristo, conocerlo a Él, para poder entrar en el verdadero reposo, ¿no? Para poder finalmente después, cuando el Señor nos venga a buscar, estar con Él para toda la eternidad. Porque Pero como leíamos, sí. ¿no? Es que ya empezamos a vivir, a partir de que conocimos al Señor, empezamos a vivir en el reposo del Señor. Sí. Y ese reposo es para siempre, aún en la eternidad vamos a seguir disfrutando. Cuanto más necesitamos en medio de un mundo tan perverso, tan malo, descansar, entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos amargados, tantos cristianos cansados? Porque no conocen el verdadero reposo que es Cristo. Amén, como lo que veníamos con el versículo que Norma leyó al principio, que ahora encaja, ¿no? Sí. Pero bueno, toda la palabra del Señor es útil, ¿no? Para Sí. enseñarnos. Cuando el salmista estaba abatido, ¿no? Claro. Estaba abatido por las circunstancias que él vivía, y quizás hoy muchos oyentes por ahí están viviendo circunstancias en que pueden ser que las olas ya le cubran, de no pueden salir, y él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Aún espera en Dios, se hablaba a sí mismo, porque aún he de alabarle. O sea, aún de las pruebas, aún de las luchas, eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra del Señor. No hay nada, y Pablo hace una lista, nada, ni siquiera, ni la muerte, ni la vida, nada, ni hambre, desnudez, frío, persecución, nada. O sea, nada nos puede separar del amor, del reposo del Señor, que sabiendo que Él nos ama, nada puede apartarnos. Y hoy la palabra del Señor nos vuelve a recordar lo que es el verdadero reposo. Claro, el verdadero reposo. No el verdadero que los judíos, ellos hasta el día de hoy, muchos aplican, pero están rechazando a nuestro Señor. Vemos el verdadero reposo por medio de la palabra del Señor. Exactamente, Cristo es nuestro reposo. Amén. Jesús y los apóstoles guardaron el Shabbat. Creo que nos llegó un mensajito por ahí, ¿no? Sí, acá nuestra hermana Romina dice, hola mis amadas, les pido perdón porque hoy no pude llegar, dice a la radio, pero las estoy escuchando. Le mando un beso enorme y las quiero. Nosotros también, mi amada, te queremos. Amén, te extrañamos. Te extrañamos, no sabe cuánto. Y después también nos mandó un mensajito, dice, bendición hermana, como siempre, muy linda la palabra de Dios, Dios la bendiga mucho. Y le pido una perlita, no sé si es una hermana o un hermano, porque no nos dejó el nombre, pero también le mandamos bendiciones. Amén. Sí. Y te dedicamos a vos, hermana, toda la palabra del Señor. Así que tenés para rato, mirá, anotate ahí todos los versículos que son todos para vos. Te vamos a mandar ahí, ¿no? Ahora vamos a tener Lucas 4:16, por ejemplo, ahí lo puedes estar anotando, donde habla que Jesús y los apóstoles celebraron el Shabbat. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Cristo con relación al Shabbat? Ahí tenemos Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús guardaba el Shabbat con el propósito para el cual fue creado, para llevar al hombre a tener una relación personal con Dios. Algunos no entienden el Shabbat, ¿no? Viven de Shabbat pero en su casa, ¿no? De Shabbat pero en su trabajo, de Shabbat pero no sé, haciendo sus cosas personales, sin entender que necesitan urgente tener una comunión con el Señor. Amén. Sí, amén. Bueno, nos llegó, gracias a la audiencia que nos mandan mensajitos, nos llegó otro mensajito, nuestra hermana Silvia de G Radio dice, hermoso el programa, un abrazo. Y el hermano que nos mandó hace un ratito era el hermano Juan de Varela, que es un oyente fiel, que
todos los Sí. martes nos escucha. Así que un saludo al hermano. Que Dios les bendiga. Que les bendiga y bueno, toda la palabra es para ellos y para nosotros. Primero para nosotros, después para el que lo recibe, ¿no? Y creo que hay buena recepción de la palabra del Señor, ¿no? El Shabbat y nuestra relación con Dios. Vamos a ver un poco. El Shabbat es de vital importancia en nuestra relación con Dios, porque determina la manera en que lo comprendemos y lo adoramos. Por ejemplo, debemos santificar el día designado a adorar, adorando a Dios como es debido en ese día. Tampoco podemos venir a la casa del Señor el día que tenemos nuestro servicio de Shabbat, de descanso, donde todos acudimos en asamblea para descansar en el Señor, aún más y conocerle más. Nuestro descanso también podríamos decir es conocerle más al Señor, ¿no? No venir así como así a adorar al Señor, no venir enojado con mi hermano, no venir peleado con mi esposo, con mis hijos, sino tener la fe, la confianza plena, estar en paz también con nuestros hermanos, nuestros semejantes, ¿no? No debemos venir ese día para santificar el Shabbat al Señor, así como así nomás, sino para adorarle genuinamente, para venir en ese día a darle gloria y honor, la cual el Señor se merece hoy y siempre y para siempre, ¿no? Por ejemplo, debemos santificar el día designado a adorar, adorando a Dios como es debido en ese día. Si no lo hacemos, entonces renunciamos a ese entendimiento especial que Él quiere inculcar en nosotros al adorarlo en ese día. O sea, nosotros que hemos entrado en el reposo que es Cristo, le adoramos todos los días. Amén. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos redarguye y nos empieza a hacer ver en nuestro corazón y hay un dolor en nosotros de que no estamos adorándole al Señor como Él lo merece y no le estamos dando la gloria como Él se merece, ¿no? Y nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos y inmediatamente vamos a nuestro reposo que es Cristo y le pedimos perdón y estamos a cuenta con Él. La suspensión de nuestras actividades normales cada semana nos recuerda una lección básica. Después de trabajar 6 días componiendo y embelleciendo este planeta, Dios suspendió la parte física de su creación y reposó en el 7º día. Vamos a ver, mirar, echar un vistazo ahí en Isaías 45, 18. Vamos a ver cómo nos habla la palabra del Señor. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Esta versión me gusta también, mirá cómo nos dice, pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. El Shabbat es un día especial para cultivar nuestra relación espiritual con Dios. Aunque es un día en que debemos suspender nuestras labores cotidianas a fin de que podamos descansar lo necesario para nuestra recuperación física. No es un día de indolencia para la fiaca, la flojera, para tirarte en la cama, ¿no? Y hacerte para el reposo, el otro reposo sería el de la carne, el de no hacer nada. No está hablando de eso. Sí, en la carne vivimos cansados, ¿no? Sí, porque sí. hacemos algo y ya nos cansamos. Todo lo contrario, el Shabbat es un día especial en el cual cambiamos radicalmente la perspectiva de nuestra actividad. Pero no te sentís muchas veces, estás tan cansado, ay, sí, me quedaría, la carne quiere quedarse, no descansar.
querés tirarte en la cama, no sé, hacerte unos mates. O, más con el frío que está haciendo. Con el frío, y cuando hace calor, lluvia, porque hace calor sí. también, ¿no? Es, Siempre hay una excusa. siempre nuestra carne nos juega en contra, ¿no? Y ahí decimos, ay, me quedo, pero sucede que nos esforzamos y vamos, vaya esfuerzo, ¿no? Nos vamos a la casa del Señor y volvés tan renovado. Sí. Sí, ay, gracias Señor, porque fui. Empezamos a decir, gracias Señor. Ay, si no hubiera ido, decimos muchas veces, ¿no? Y por ahí si te quedaste y tu esposo o tus hijos fueron, ay mamá, la bendición que te perdiste, pues ay, no te quedás con un vacío en el corazón, sin ese descanso, sin ese reposo que el Señor solamente sabe dar a sus hijos, ¿no? Realmente qué bueno es nuestro Dios, que a veces no entendemos por qué el Señor nos habla del reposo, y era para santificarlo, por qué le dio al pueblo de Israel. Y hoy entendemos que todo se refería, apuntaba a nuestro amado Señor Jesucristo, que vendría a nacer en este mundo, a morir por nosotros y nos daría ese reposo eterno para siempre, ¿no? Amén. Y la palabra dice que aún Él no está reposando, sino que Él dice que dice, me voy a preparar morada. O sea, Él no está descansando, sino que Él está trabajando, preparando la morada para cuando sus hijos estén con Él. Así es. Sí. Acá nos mandan un mensaje y dice, algunos habitan en el reposo del Señor y otros viven en el reposo, dice nuestro pastor. Es verdad. En el reposo, en el pozo de desesperación, ¿no? Sí, el porque que habla David. Más luego, a veces nuestra vida está como reposo. Está bonanza, está todo calmo. No, estoy bien, no necesito del Señor. No necesito congregarme, no necesito. Pero cuando viene la aflicción, ahí cuando viene la desesperación, gracias al Señor que Él es nuestro Dios fiel. Que Él permanece fiel, aún nosotros a veces infieles. Pero también tenemos que pagar esas consecuencias de haber, a veces, de no tomarlo a Él como quien es, como decíamos el martes pasado, de tomar su nombre en vano, sino de entender de que Él hizo toda esta creación. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo aún nuestro cuerpo físico a veces puede ser más que ir a adorarle a Él? Que Él nos quita todo ese cansancio, quita todo, aún nuestra carne aplaca con la palabra del Señor. El salmista David decía, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No se hablaba, parece a sí mismo, decía, bendice alma mía. Pero cuántas veces no estamos bien nosotros y como decíamos ayer en la reunión de hermanas y nos olvidamos de nuestro hermano, de orar por nuestro hermano, porque por ahí está pasando necesidad y nosotros estamos bien y basta que nosotros estemos bien, como si somos un cuerpo y el cuerpo, si hay alguien dolido, en una parte del cuerpo nos duele, todo el cuerpo está mal. Y a veces estamos bien nosotros y nos olvidamos de nuestro hermano. Y por ahí como no está, como decíamos ayer y compartíamos con las hermanas también. El propósito de Dios es que este sea un tiempo en el cual nos acerquemos más a Él con gozo y entusiasmo. Por medio de uno de sus profetas, Dios nos dice en su palabra, Isaías 58:3, nos habla acerca del día de reposo, esta palabra. Perla para los que nos pidieron. Le vamos a perla. Sí. Si retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58,
13 y 14. Así que ahí vayan anotando, tarea para el hogar. Ciertamente, deleitarnos en el Eterno es la razón por la que durante nuestro tiempo de adoración en la congregación debemos cesar nuestras actividades cotidianas y de los otros 6 días de la semana. Toda asociación provechosa requiere tiempo. Ninguna relación buena puede tener éxito si no se cultiva por algún tiempo. Ninguna amistad, ningún noviazgo, ningún matrimonio, y así lo requiere también nuestra relación con Dios y con Jesucristo. Dios quiere que dediquemos un tiempo especial para adorarlo. Ese tiempo especial solo puede dárnoslo el reposo. El vocablo hebreo traducido como sábado es Shabbat, el cual quiere decir cesar, hacer una pausa o tomarse un descanso. La clave para entender cómo Jesús es nuestro reposo yace en la palabra hebrea Shabbat, que significa descansar o parar o dejar de trabajar. Dios utilizó el ejemplo de su reposo en el 7º día de la creación para establecer el principio del día de reposo para su pueblo. Dios les dio a los israelitas el 4º de sus 10 mandamientos. Era separar el día de reposo y santificarlo. Un día de cada 7, los israelitas debían descansar de sus trabajos y darle el mismo día de descanso a sus sirvientes y animales. Esto era total cese de labores. Cada semana, cualquier trabajo que estuvieran haciendo debía detenerse por un día. El día de reposo fue establecido para que las personas pudieran descansar de sus labores y empezar de nuevo, después de un descanso de un día. Los diferentes elementos del día de reposo o Shabbat simbolizan la venida del Mesías, quien proporcionará un descanso permanente para su pueblo. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos trabajaban constantemente para hacerse aceptables a Dios. Trataron de obedecer los estatutos y abstinencias en la ley ceremonial, la ley del templo, las leyes civiles y etcétera. Por supuesto, ellos no podían cumplir todas esas leyes, así que Dios proporcionó una serie de ofrendas y sacrificios por el pecado para que pudieran acercarse a Él, para obtener perdón y restaurar la comunión con Él. Pero solo temporalmente, tan pronto como resumían sus labores físicas después de un día de descanso, así también tenían que continuar la ofrenda de sacrificio. Vamos a ver Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nos dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? Sin embargo, estos sacrificios señalaban hacia el futuro. Fueron ofrecidos en anticipación del sacrificio supremos de Cristo en la cruz, quien, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice, después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. Esto es, cesó su labor de expiación porque no había nada más por ofrecer. Nunca más. La labor de redención estaba terminada. Juan 19:30.
19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto cesó su labor de expiación porque no había nada más por hacer, nunca más. La labor de redención estaba terminada, por lo cual Jesús hizo, nosotros ya no por lo que Jesús hizo, ya no tenemos que trabajar, manteniendo la ley para ser justificados ante los ojos de Dios. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él ha proporcionado. Qué importante. ¿Entendemos quién es Cristo realmente? Si no lo entendemos, preocupémonos, ¿no? Por entender más, por comprender cómo Él nos dio el reposo por medio de la cruz del Calvario. Por medio de su muerte, su sacrificio, nos dio el reposo. Otro elemento importante del día de reposo es que Dios lo bendijo y lo santificó y lo hizo sagrado. Aquí de nuevo vemos el símbolo de Cristo como nuestro día de reposo, el Hijo Santo y Perfecto de Dios que santifica y consagra a todos los que en Él creen. Así como Dios santificó el día de reposo, santificó a Cristo y lo envió al mundo. En Él encontramos total descanso de las labores de nuestro esfuerzo propio, porque solo Él es santo y justo. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora tenemos descanso espiritual en Él. No solo un día a la semana, sino siempre, todos los días. No porque vayamos un solo día, tengamos un solo día de reunión, de reunirnos, de estar en la palabra con los hermanos, compartiendo la misericordia del Señor, su palabra, no por un solo día, sino que todos los días, ¿no? Sí, todos yo me acuerdo que antes, cuando uno iba a la iglesia, decía, ay, este es el lugar más lindo, no querías que termine porque estaba la presencia del Señor, y o sea, vos te ibas, de vuelta con todo, pero uno hoy entiende que todos los días es el reposo del Señor. Entiende que todos los días está la gracia, el amor, su espíritu en nuestras vidas. Eso hasta llegar a una comunión con el Señor. Uno no entiende, a veces quiere que el sábado continúe, pero no, el Señor hizo todos los días de la semana, también tenemos que trabajar, también tenemos que los días de la semana, pero qué bueno que Cristo es nuestro reposo. En Él está nuestra esperanza. Entonces, todos los días es estar en comunión con el Señor. Jesús también es nuestro día de reposo, porque es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Otra perlita. Otra perlita. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cómo me clarifica ese versículo, ¿no? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿no? Sí. Y este mandamiento fue dado allí en el monte Sinaí, ¿no? Sí. A Moisés. Sí. Y cómo tiene que ver todo con el Señor, ¿no? Con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Como Dios encarnado, Él decide el verdadero significado del día de reposo porque Él lo creó. Y Él es nuestro día de reposo encarnado. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por sanar en el día de reposo, ¿se acuerdan? Él les recordó que ellos no vacilarían en sacar a una oveja de un hoyo en el día de reposo, porque Él había venido a buscar y a salvar a sus ovejas. Podía quebrantar las reglas del día de reposo. Las personas son más importantes que las ovejas y la salvación que Jesús proporciona
es más importante que las reglas, al decir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En Marcos 2:27. Yo recuerdo también, Mari, un pasaje que ahora no me acuerdo, pero lo que decía, que hallaron un hombre trabajando en el día de reposo. Ahora lo tengo anotado ahí sí. Lo que terrible que era. Terrible era, No sí, era así la como- ley era terrible, te mataba. Y Más hoy la vino gracia- Cristo y nos dio, la gracia nos cubrió, ¿no? Y la gracia hoy también nos demanda santidad. Nos demanda más. Sí. Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí está, ¿no? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿no? Jesús restableció el principio que el día de reposo fue instituido para hacer descansar al hombre de sus obras. Los fariseos habían tergiversado el día de reposo en un día de pesadas regulaciones. Jesús vino para libertarnos de la ley por su gracia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, estábamos hablando de la ley de la gracia, ¿no? Él es Señor del día de reposo, que nos da descanso de intentar alcanzar nuestra propia salvación. En Él descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra por nosotros. Hebreos 4 es el pasaje definitivo con respecto a Jesús como nuestro reposo. Se nos manda a entrar en el reposo proporcionado por Cristo. La alternativa es endurecer nuestros corazones a Él, como los israelitas hicieron en el desierto. A causa de su incredulidad, Dios le negó la entrada a los israelitas en la tierra prometida, diciendo, Hebreos 3:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor de Hebreos nos ruega que no cometamos el mismo error, rechazando el reposo de Dios en Jesucristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, 9 al 11 fue esto, ¿no? No existe ningún otro reposo más que Jesús. Solo Él santificó los requisitos de la ley. Y solo Él proporciona el sacrificio que expía el pecado. Él es la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias obras. No nos atrevemos a rechazar este único camino de salvación. Primera de Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí, ¿no? Vemos la reacción de Dios para con los que escogen rechazar su plan. Ahí en Números, Noemí, buscame 15, de aquel que te venía a la mente, que estabas allí diciendo, ay, me acuerdo de alguien que desobedeció, fue a juntar leñas, ¿no? Este hombre en el día de reposo. 15. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestra fiesta solemne, olor grato a Jehová de vacas o de ovejas.
¿Sigo? No, después me lees el 15:35. Manténete ahí con ese libro. Bueno. Allí un hombre fue encontrado, vemos en números 15, allí un hombre fue encontrado recogiendo leña, ¿se acuerdan? En el día de reposo. A pesar del claro mandamiento de Dios de no trabajar, ¿no? Lo tenían muy claro, el pueblo de Israel lo tenía muy claro, pero nosotros también lo tenemos muy claro y a veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Esta transgresión fue un pecado a sabiendas. Y muchos, aún nosotros cometimos este pecado a sabiendas, ¿no? Cometiendo audazmente a plena luz del día un abierto desafío a la autoridad divina. Quizás dijo aquel hombre, esto es pura oración, o andan orando ahí, se van a dedicar hoy a santificar el día de reposo, van a cantar, van a leer la palabra, y yo voy a trabajar, quizás dijo, ¿no? Porque se fue a cortar leña, ¿no? Nos dice la palabra que se fue a cortar leña. Pero Dios que todo lo ve, que hay hombres que te dicen, y no, si yo no voy a trabajar hoy día sábado, o cuando tienen la reunión, ¿quién me va a dar de comer? Nadie, Dios no me va a dar de comer. Y falta que digan eso, Dios no me va a dar de comer, ¿no? Y este hombre dijo esto en números 15:35, vamos a ver. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahí está, quebrantó el día de reposo. Y vemos, ¿no?, que para Dios quebrantar un día era en aquel tiempo de la ley era ser apedreado, era morir. ¿Y por qué hoy somos tan irrespetuosos? Y a veces decimos, no, el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, sabe que yo quería estar allá, pero me fui a trabajar, no, me fui a hacer otra cosa. Cuando si entramos en el reposo del Señor, el Señor nos aconseja, dice, yo soy tu Dios que te aconsejo para tu provecho, para que te vaya bien, dice la palabra, ¿no? Y a veces andamos diciendo ahí, no, el Señor sabe. Ya igual, no, va a ser un sábado, después ya el enemigo ganó terreno, ¿no?, en su corazón y ya le gustó, ganó un poquito. Y después empieza a buscar más trabajo y más trabajo. Ya no trabaja solo los sábados, de lunes a lunes trabaja, ¿no? A muchas personas les pasa esto. Y es necesario que entiendan que si pretenden tener una comunión con el Señor y entrar en el reposo de Cristo, deben obedecer a su palabra. Amén. Porque hoy suceden todas estas cosas porque se desobedece o se desconoce o se desmerece la palabra del Señor. Y el Señor no tendrá por inocente al culpable. Dice su palabra, no lo digo yo, no lo dice el predicador, no lo dice algún hombre o alguna mujer, lo dice el Señor en su palabra. O si no dicen, yo busco al Señor en mi casa, pero la palabra del Señor dice que no nos dejemos de congregar, más viendo cuando aquel día se acerca. ¿Y cuál es el día? El día que el Señor viene, que su regreso está pronto. No nos dejemos de congregar y buscar al Señor, que los tiempos son malos. No hay que rechazar la provisión que Dios nos da del día de reposo. Y nuestra provisión del día de reposo es Cristo. Lo tenemos muy en claro y a veces aún vivimos faltándole, aunque sabemos. Dios quiera que podamos tener una buena conciencia y de poder no desmerecer el día de reposo. Porque también nos dice Hebreo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿No les parece? Porque ¿cómo vamos a escapar si hoy que está el Espíritu Santo, el cual nos redarguye, el cual nos muestra el camino para volver al Señor, para obtener la salvación? ¿Cómo vamos a escapar el día en que el Espíritu Santo de Dios deje de obrar?
No, hoy está obrando el Espíritu de Dios. Hoy está la gracia. Hoy está la gracia. Como decía Pablo, o sea, nos aprovecharemos de esa gracia para seguir pecando voluntariamente. Exactamente. De ninguna manera. La gracia está, pero también sabemos que está la ira del Señor y está el juicio del Señor. Porque a veces, no, porque estamos en la gracia hoy, la ley era así, pero la gracia del Señor hoy nos demanda más. Porque tenemos tanto en nuestro Señor Jesucristo, tanto, y despreciamos eso. Entonces, no decir que estamos en la gracia, el Señor sabe. Aquel que entra en el reposo verdadero se nota porque quiere congregarse, quiere estar con los amados, quiere estar meditando la palabra. Aún algunos rechazan el estudiar la palabra. Exactamente. Aún a veces te dicen, vos estás en Levítico, o vos estás en Número. Nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento. Sí. Estamos despreciando lo que el Señor ha mandado, las instrucciones de Él. Toda la palabra, el Nuevo como el Viejo, habla de Cristo. Totalmente. No podemos despreciar su palabra, no podemos decir esta sí, esta no. Toda la palabra del Señor nos habla de Cristo desde el principio. Exactamente, ¿no? Así que bueno, hoy compartimos, porque ya estamos allí en el final. Nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutitos, no sé si alguien nos mandó un mensajito o algo. Sí, nuestro hermano Juan dice, hola, bendiciones, amada, Dios la bendiga, muy bueno el tema. Saludo desde La Plata, Rebeca, Juan y Nehemías. Así que un beso grande para nuestros hermanos, bendiciones. Los amamos muchos. Sí, y lo extrañamos a Rebe y a Nehemías y a Juan también. Bueno, de rebote a Juan también. Sí, lo demandamos porque es nuestro Nehemías, de nuestra congregación. De nuestra congregación. Bueno, mirá, la palabra del Señor dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, donde Él quiere. Es verdad. Sí, amén. Sí. Lo amamos tanto, lo extrañamos. Lo extrañamos. Nació hace tan poquito, pero sí, uno extraña. Ya pero ama a la familia del Señor. Exactamente. Así que, bueno, ha sido un placer compartir hoy en esta tarde la palabra del Señor, aunque surgieron algunos inconvenientes y siempre nos sentimos fracasados, ¿no? Como cuando compartimos la palabra, porque siempre hay tanto para dar en la palabra. Como dice la palabra, es esa agua que salta para vida eterna y brota y es un manantial que no se acaba. Si a uno va, como Pablo exclama, profundidades del conocimiento, las riquezas de Dios que hay espirituales son incalculables. Y recién es como, tenemos un poquito, y como alguien me dijo, ¿conoces a Dios verdaderamente? Y yo medio que me achiqué y dije, sí, conozco al Señor lo poquito que Él se deja conocer, lo que yo entiendo, Él me deja entender, yo entiendo. Amén. Solo intentamos dar la palabra al Señor, intentamos dar a conocer lo que estamos conociendo de a poco, y lo que se deja el Señor conocer. Conforme busquemos, el Señor se nos va a ir revelando cada día más, hasta que la luz, dice, resplandezca, claro, ¿no? Y sea una luz clara. Claro. Así que, bueno, saludamos a nuestros amados ahí del otro lado, y espero que esta palabra sea de mucha bendición como fue en nuestras vidas. Exactamente, y bueno, será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, si el Señor no viene antes, ¿no? Son 58 tengo yo, Cri, Mira, te estoy peleando por unos minutos, ¿no? Pero bueno, así será, si el Señor lo quiere. La semana que viene toca el quinto mandamiento. ¿De qué habla? ¿De qué habla? No, pero tenemos invitados, ya anunciamos que tenemos invitados la semana que viene. Cris tiene invitados, y yo desaparezco. Ella no puede faltar. Que el Señor les bendiga. Amén. Sálvalo, gracias Dios. Siente las nubes del cielo, nubes de los cielos.
Radio te informa la hora 17 en punto. Humedad 19%. Temperatura 15 grados. Prepárate para vivir un festival a pura música. Buena música. Fiesta Urbana 2017. Buenos Aires con Radical People. De la Fe. Somos la revolución en este tiempo, llevando para Mani Montes. 27 de julio, 20 horas. Uniclub, Guardia Vieja 3360, Capital. Fiesta Urbana 2017, Buenos Aires. Mani Montes, Radical People, De la Fe y bandas locales. Entradas en venta en librerías cristianas y en puertadeacceso.com. Es una producción MDG Group. Se llama Jesucristo. El pueblo reunido, los profetas engañados y también el enviado del Señor. El altar abandonado, los profetas rodearon, esperaban la respuesta de su Dios. La gente confundida esperaban todo el día, los profetas se destruían sin control. El ungido les decía, no se cansen todavía, quizás duerme o está en meditación. Elías ya cansado les decía, vengan todos, pues le toca el turno a mi Dios. Y el profeta estas palabras pronunció. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manda fuego, muestra tu poder. Y ese fuego descendió, consumió todo el altar. Yo siento en mí, mi alma ardiendo está. Es posible que en tus días los afanes de la vida no permitan que ese fuego arde en ti. Y te sientes confundido, pues el calor que habías sentido no lo sientes, pues la llama se apagó. Prepara hoy tu altar, ese fuego arde.